Y comenzamos. Vale, hoy vamos a corregir el ejercicio que teníamos pendiente de la semana pasada, que estuvimos viendo formularios reactivos de Angular, vimos los ejercicios de cómo hacerlos, ¿vale? Hicimos este de los juguetes, ¿vale? En el que teníamos, bueno, pues una serie de juguetes aquí montados, y luego vimos cómo podíamos bueno, editar uno de los juguetes que habían, ¿vale? Si quisiéramos cambiar la silla, por ejemplo, rosa, ¿vale? Podríamos cambiar cualquiera de sus datos, el precio. ¿Vale? Vimos también cómo añadir un nuevo elemento, ¿vale? Podríamos añadir ahí lo que teníamos. ¿Vale? Podríamos añadir uno nuevo y se nos ponía al final de la colección. Esta vendría. Y lo mismo hicimos con la API de cosméticos, ¿vale? Esto era la API de juguetes, y en la de cosméticos pues más de lo mismo, con otro diseño. Vimos también un poco de lo mismo que podíamos editar. En este caso vimos ya cómo montar los toasts. Vimos bueno, también vimos el borrar, ¿vale? Con el modal para confirmar borrado. ¿Vale? Lo que nos sacamos es el mensaje del borrado, que nos decía que no podíamos. Lo mismo en el de juguetes, también teníamos el borrar por aquí, ¿vale? Que le decíamos, y sacábamos el mensaje de la respuesta al API. Vale, eso lo que habíamos hecho hasta ahora, ¿vale? Lo que era trabajar con la API para las operaciones CRUD y los formularios reactivos. Y para esta sesión lo que teníais que hacer era, cogiendo como base ese formulario reactivo o ese ejercicio con formularios reactivos, y vamos a trabajar la validación del formulario, ¿vale? Para la validación del formulario, bueno, voy a cerrar todo y así lo vemos más claro. ¿Vale? La validación de los formularios la tenemos en los detalles, es decir, tanto en el de cosméticos como en el de juguetes. Vamos a empezar por uno y luego ya pasamos al otro, ¿vale? Esto ya hemos visto que es bueno, bastante redundante o repetitivo. Entonces, lo primero que tenemos que gestionar es, dentro del formulario donde vayamos a gestionar las validaciones, ¿vale? ¿Qué validaciones queremos poner? ¿Vale? Esto es, dentro de cada campo tenemos que especificar un array de validaciones o de validadores. Esto era dentro de la clase validators, ¿vale? Que nos proporcionaba Angular. Teníamos una serie de validaciones predefinidas. Esto eran, a ver si sale con el punto aquí, ¿vale? Tenemos el valor mínimo, ¿vale? Numérico, esto era para cuando eran campos numéricos. El min length, que representaba el valor o el número de caracteres mínimo que tenía que tener un campo para campos de texto. Max para los campos numéricos, ¿vale? El dato máximo, valor máximo que podía tener. El email, si era un campo de tipo email, que detectara la arroba. Bueno, tenemos aquí la información, aquí veis, ¿vale? Detectaría con una regular expression en la parte de la arroba. El max length, que sería lo que hemos dicho de strings, pero para la parte de largo, ¿vale? De máximo de caracteres que puede aceptar. Null, para que el campo no pueda ser nulo. Pattern, si queremos ajustarle un regex para una regular expression para ese campo, ¿vale? Si queremos ponerle una máscara específica. Requiere para que sea obligatorio, ¿vale? Y ya está. Estos son los que nos traen predefinidos. Luego vimos también que podíamos hacer lo que eran validadores personalizados, ¿vale? Que hoy también lo implementaremos. Entonces vamos a decirle lo primero, que nuestros campos van a ser obligatorios, ¿vale? En validators.required.
Vamos a ponerle campo de texto para el nombre, pues vamos a ponerle una longitud mínima de 4 caracteres, por ejemplo, para el nombre. O vamos a ponerle 2 por si acaso nos ponen un as, un it, ¿vale? Cosas con 2 letras. Vale, acordaos que este es el de juguetes. Podemos establecer un máximo también de caracteres en función de, pues a lo mejor la base de datos donde la estemos guardando. Si es una base de datos que solo almacena, por ejemplo, 256 caracteres, podríamos ponerlo ahí el límite, ¿vale? O campos que no queramos que sean muy grandes. Imaginaos que el nombre, pues decimos, oye, el nombre vamos a ponerle un máximo de 50 caracteres. Pues vamos a ponerle un max length, mira, justo, es que me escuchan. 50 caracteres, ¿vale? Entonces estaríamos estableciendo esa longitud mínima y máxima que va a tener ese campo. Podemos hacer también en la imagen, ¿vale? Podemos hacer un validator required, podemos hacer un validator min length, vamos a ponerle que tenga 5 de la extensión, más 2 más, son 7 caracteres mínimo. Y un max length, en este caso para la imagen, como esto sí que podrá ser bastante más largo, no vamos a ponerle restricción. La categoría podríamos también ajustarla, pues validator required, validators min length, la categoría vamos a ponerle 3, por ejemplo, y validators max length para la categoría, pues aquí la categoría tampoco queremos que sea muy larga, vamos a ponerle por ejemplo 20 caracteres para la categoría. Edad mínima, ¿vale? Pasamos a números. En el caso de los números, ¿vale? Bueno, podemos ponerle que sea también obligatorio, ¿vale? Aunque los campos numéricos tienden a poner el 0 por defecto, con lo cual la obligatoriedad al final te mete un 0 y ya está. Pero sí que podemos especificar valores mínimos y máximos. Por ejemplo, edad mínima, validators.min, ¿vale? Vamos a establecer precisamente el valor mínimo de 0, es decir, no queremos que haya edades negativas. Y vamos a establecer también validators.max, ¿vale? Para edad máxima, ¿vale? Podríamos establecer para que no se le vaya a nadie, ¿vale? 100 años. Y a partir de ahí ya deja de jugar, que tienes mucha edad, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? El precio, ¿vale? Pues más de lo mismo, podríamos decirle que hagamos unos precios, que no queremos números negativos en el precio, ¿vale? Y bueno, el máximo en valor ya es más raro, porque ahí sí que podrían ajustar, dependiendo la tienda que sea de juguetes y lo que sea, pues ya si quisiéramos ajustar el máximo, pues lo podríamos ajustar. En este caso vamos a ajustar solo el mínimo y ya está. Vale, y esto sería la parte de definición, ¿vale? Del el formulario reactivo, qué validaciones va a tener, ¿vale? Esto es para que el formulario sea válido o inválido, es decir, cuando los form controls tengan un valor, revisarán de manera reactiva si cumplen los diferentes validadores. En el caso de que alguno de los validadores no lo cumpla, ¿vale? Ese formulario será inválido. Bueno, en ese form control será inválido y por tanto el form group será inválido, ¿vale? Esto lo podemos ver muy fácil en el... Bueno, podemos hacerlo aquí, ¿vale? Que además, mira, luego ya lo preparamos la última vez, ¿vale? Que os dije que había dos formas de controlar la validez de formularios, ¿vale? Si os acordáis cuando vimos los formularios, os dije, esto lo veremos más adelante con la validación,
Pero había dos maneras de controlar la validación de formularios. Y era una, el no permitirle al usuario enviar el formulario hasta que el formulario esté relleno, ¿vale? Dos, permitir al usuario darle el botón de... Eso sería deshabilitando el botón del formulario hasta que sea el formulario válido. O dos, permitirle al usuario que envíe el formulario o que intente enviar el formulario y entonces chequearle que los campos sean válidos, y lo que no esté válido se le marcaría. Esto es esta segunda opción, ¿vale? En el caso de que el formulario que nos han pasado o que están haciendo el submit sea inválido, lo que hacemos es marcar todos los campos como touch. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es controlar en el HTML precisamente qué vamos a hacer cuando los campos estén touched, estén dirty, ¿vale? Para verificar o más que verificar, darle información al usuario de lo que está pasando en el formulario, ¿vale? Esto es que el usuario sepa en todo momento, ¿vale? Pues los errores que está teniendo en el formulario. ¿Esto cómo lo hacíamos? Vale, esto lo hacíamos una vez teníamos el campo aquí, ¿vale? Este es la parte del form floating, ¿vale? Que tiene el formulario. Le decimos, ¿vale? O comprobamos los campos. Fijarme que haya puesto el tipo N, vale. Vale. Entonces, vamos a ver los diferentes campos, ¿vale? Los diferentes inputs para controlar si el form control está devolviendo algún error. Entonces, tenemos que decirle si el form control nombre es inválido y además tenemos que nombre punto está sucio o el nombre está touched, ¿vale? Acordaros que los estados dirty y touched representan los estados de cuando el usuario ha tocado el formulario, ha hecho clic en el formulario, está editando el campo del formulario, ¿vale? Y el otro cuando soltamos el campo de un formulario, es decir, si modificamos el valor o lo tocamos y luego lo soltamos, ¿vale? Que son esos dos estados. Si además el formulario es inválido cuando ha pasado una de esas dos cosas, es decir, cuando el usuario ha escrito algo o cuando el usuario ha dejado de hacerle focus al input, el form control es inválido, es cuando haremos algo, es decir, cuando le pasaremos información al usuario de, oye, este formulario está siendo tocado y está erróneo, ¿vale? Entonces hay que decirle, rellena bien los datos. Entonces aquí es lo que tenemos que hacer, es un punto alert, ¿vale? El alert es el que va a poner el fondito de color. Y luego aquí es donde tenemos que ponerle ya los diferentes campos. Ahora es controlar qué error vamos a sacar, ¿vale? Pues entonces vamos a decirle si el error que tenemos nombre.error, y aquí sacamos el error que tenemos, que es required, vale. Pues entonces aquí le podemos sacar un punto small, el nombre
es obligatorio. No me acuerdo si esto lo estábamos haciendo en español o en inglés. Nuevo juguete o en español. Vale. Vale, solo haciendo esto ya, ¿vale? Podríamos venir a nuestro nuevo juguete, ¿vale? Fijaros que pulsándolo ahí, ¿vale? Ya automáticamente me aparece ese campo aquí, ¿vale? El campo que representaría los errores. Ahora es cuando ya hay que ponerle pues un poco de color a esto. Esto sería un BG. Ya pondríais el color que quisierais, ¿vale? Si lo queréis hacer con rojo o lo queréis hacer con amarillo, ¿vale? O directamente quisierais trabajar, esto era alert danger, ¿vale? Para hacerlo, el alert danger es lo que es más ligero, el alert warning es un amarillito más ligero, ¿vale? Al final es el formato con el que queráis mostrar los errores. Por ejemplo, también podríais hacer que en vez de hacer esto, podríamos hacer un text danger. Vale, entonces en vez de eso tendríamos que lo tendríamos en plan más limpio con solo el textito en rojo. Vale, esto es ya como lo queráis montar. Si esto en vez de con un párrafo que nos va a generar mucho, va bien, hacemos con un div, vale, queda más juntito, no queda tanta separación. Vale, y esto tendríais que comprobar cada campo de los que tenemos en la validación de este campo. ¿Vale? En este caso es el nombre, y al nombre le hemos dicho que va a tener obligatorio, va a tener además el max length y el min length. Entonces hay que poner max length. Vale, cuidado con el max length y el min length, ¿vale? Porque hay uno con mayúsculas y otro con minúsculas, ¿vale? El que tenéis que utilizar es el de minúsculas, que es el que va a decir qué nombre. Bueno, este es el de máximo. El nombre tiene que tener máximo 50 caracteres. Vamos a hacer lo mismo para el mínimo. Min length, el mínimo, y creo que le hemos puesto 2. Vale, de tal forma que ahora en el nombre, si pulsamos, nos sale lo obligatorio, pero además si yo escribo, vale, fijaros, me dice tiene que tener mínimo 2 caracteres, y si ya escribimos mucho, vale, nos sale el de máximo. Muy bien. Esto es un poco la lógica, ¿vale? Lo siguiente ya es copiar y pegar, no queda más, ¿vale? Porque al final todos los campos van a tener que cumplir una serie de validaciones, ¿vale? Entonces en función de las validaciones que hemos puesto aquí, tenemos que hacer que visualmente el usuario sea capaz de ver lo que está pasando. Es decir, que cuando el usuario nos rellene el formulario y le dé a guardar. Vale, que ahora lo tengo puesto con las dos implementaciones. Vale. Voy a quitar la implementación esta para que lo veáis. Y esto es ¿dónde está el submit? Esto de aquí. Vale, esa es la implementación que os decía del botón deshabilitado. Entonces yo ahora tengo el botón habilitado, pero si intento enviarlo, el formulario automáticamente me va a resaltar los campos que estén
que estén con las restricciones, ¿vale? Y que no cumpla el formulario ahora mismo. Vamos a ponerlo, esto es porque automáticamente le estamos diciendo que todos los campos, ¿vale? Van a estar touched, ¿vale? Automáticamente los detecta todos como touched, como si todos los hubiéramos tocado y soltado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, como os decía, rellenar ya los campos para todos. Esto es el if y lo vamos a poner en nuestros elementos. La categoría. Vale, ahora toca ir cambiando. Vale, categoría. Bueno, no te flipes. Categoría. A categoría le hemos puesto de valores mínimo 3, máximo 20. Pues le decimos mínimo 3, máximo 20. Vale, edad mínima. Mínima. Y edad mínima le hemos dicho que tiene que ser positiva o no puede ser negativa, esto ya es como lo queráis decir. Mejor lo otro. No puede ser negativa. Y el min. Ah, sí, este es el min y este es el max. Ahí está. Vale, bien visto. Vale, el max length para el máximo, el min length para el mínimo. Vale, esto. Ah, vale, porque. Correcto. Max y min. Ahí tendríamos. Vale, los datos numéricos, ¿vale? Del max y el min. Vale, estaba viendo ahora que estaban justo a la inversa, ¿o no? Ah, no, sí, están puestos igual. Simplemente me rayo. Vale, vale, el max para números, detectando el valor máximo o diciéndole al usuario el valor máximo, el min para decir al usuario el valor mínimo que puede recoger. Digamos, para el precio algo similar, vale, max. En el caso del precio hemos puesto mínimo, pero no hemos puesto máximo. Esto es el mínimo. Vale. Y precio mínimo superior a 0. El precio mínimo tiene que ser superior a 0. Vale, vamos a poner aquí nombre, aquí y aquí. Vale, tendríamos aquí el precio. Vale. Y que me queda la imagen. Vale, como hemos comentado antes, pues es ya una parte un poco repetitiva aquí. Simplemente es controlar los campos, ¿vale? Que estáis poniendo para que
se ajusten bien a lo que estáis demandando y ya está. Vale, en este caso la imagen le hemos dicho solo que era obligatoria y que iba a tener un min length. Vale, min length, imagen tiene que tener el mínimo y creo que le hemos dicho 7 caracteres. Vale, podríais como, hacer una función que lo que hiciera fue comprobar la imagen, si es una imagen válida. El problema que tiene ese tipo de peticiones, es que para hacer una imagen válida tienes que hacer una petición a la imagen, ¿vale? Para ver si tiene respuesta, y entonces al final es una petición asíncrona y va a tardar. Entonces se puede hacer como tal, pero pues, salvo que sea algo muy muy específico en el que queráis controlar de una manera muy concreta que la imagen es una imagen válida, ¿vale? No es recomendable por la latencia que genera eso para el propio formulario, pero poderse hacer, se puede hacer. Hay peticiones para comprobar que una imagen es válida. Vale, entonces nosotros vamos a comprobar únicamente que le hayan puesto por lo menos una serie de caracteres para poder controlar la extensión y ya está. Como tal, un campo obligatorio para rellenar y ya está. Vale, tendríamos pues eso, ya nuestro formulario preparado para escribir. Vale, fijaros que inicialmente el formulario está normal, vale, pero si intenta enviarlo el usuario, automáticamente le salen todos los mensajes, vale, de control. Pues eso es un poco de lo que se trataba, de que controlarais esos campos, que además si van rellenándolos, vale, nos van saliendo pues los errores que no cumple, o el error que no cumple en este caso. Vale, en este caso tendríamos el S, en este caso tenemos la categoría de 3 caracteres, tenemos que, si ponemos más de 20 nos dice ya que estamos superando el máximo también. Tenemos la edad mínima, podríamos ponerle una edad mínima, que además si la pasamos de 100 años nos pasamos, y si bajamos a negativos también nos pasamos. Tenemos un precio, muy bien, que si pasamos a negativos dice que nanay, y tenemos una imagen que, bueno, tenemos que poner los datos. Una vez ya tenemos suficientes para la extensión, vale, pues entonces ya nos funciona. Vale, con eso tendríamos hecha la parte de control del formulario, vale, o la parte básica de control del formulario. Vale, eso en el de juguetes, vale, en el formulario de juguetes. Vale, podríamos hacer también, ya que estamos, las funciones de control de... Uy, ya me sale. Funciones personalizadas, ¿vale? Para hacer pues, lo que vimos el otro día de poder poner palabras prohibidas, de poder poner espacios en blanco. Así refrescamos como era. Lo primero, necesitamos una clase con la que trabajar esas validaciones, ¿vale? Igual que está la clase validator que nos proporciona Angular, pues podemos montar nosotros una clase que gestione las validaciones también, ¿vale? Pues vamos a decirle que ahora vamos a tener en nuestra aplicación una carpeta que van a ser validators, y dentro de validators vamos a hacer un TypeScript file que va a ser form validators. ¿Vale?
esto nos va a proporcionar, o esta clase es la que nos va a proporcionar las funciones con las que vamos a hacer las validaciones de los formularios. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos a hacer la clase. Bueno, vamos a exportar. Vamos a hacer un export. Las form validators. Vale. Y aquí dentro haremos las funciones. Vale, vimos el otro día que podíamos hacer la función para controlar los espacios en blanco. Pues vamos a ponerla. Not only white space. Esto, nos van a pasar un control. Y tipo for control. Esto iba a recoger un validator. Iba a devolver un validator en errors. O nulo en el caso de que no tuviera errores. ¿Y qué iba a hacer esta función? Comprobar precisamente si el form control que nos estaban pasando, o donde estaba esa validación, tenía solo espacios en blanco, ¿vale? El usuario había escrito solo espacios en blanco en vez de escribir o para rellenar el campo. Entonces lo que vamos a hacer es si el control que nos han pasado ha rellenado algo, ¿vale? Si el distinto de null significa que el usuario ha rellenado algo, pero ese algo que ha rellenado, si yo lo cojo y le aplico una función trim, ¿vale? La función trim, ¿os acordáis que lo que hacía era quitar todos los espacios en blanco que teníamos al principio y al final del string, ¿vale? Entonces, de tal forma que si yo cojo ese valor, le quito todos los espacios en blanco que tengo al principio y al final, y la longitud se me queda en 0, significa que solo han escrito espacios en blanco. Entonces, en el caso que pase eso, tenemos que devolver el error, ¿vale? Return not only white space true. Ahora bien, si no ha pasado eso, entonces devolvemos null, ¿vale? Es decir, no hay error. Si ha escrito algo y son solo espacios en blanco, es decir, yo cojo el valor de lo que han escrito, le quito todos los espacios en blanco por delante y por detrás, y la longitud que me queda en ese array, bueno, y en ese string es 0, ¿vale? Significa que solo han escrito espacios en blanco, entonces devolveríamos el error en true. Si no, pues entonces no hay error. Está el dato que han escrito, pues tiene longitud y no pasa nada, ¿vale? Ese es el caso sencillo de lo que tenemos. Ahora, el otro caso, ¿vale? Viene a ser el que nos hayan escrito pues una palabra prohibida, ¿vale? Vimos que para poder hacer esa palabra prohibida lo que hacíamos era, vamos a hacer vamos a hacer un forbidden word, en el que nos iban a pasar, nos podían pasar el texto directamente que querían prohibir. Vale, vamos a poner word, esto es word tipo string, vale, este va a devolver un validator function.
errors o null. Entonces esto nos íbamos a tener era el return dado un control vamos a devolver para tener vale. Entonces lo que vamos a hacer era una constante que era for, si está prohibido, que esto es igual a un new regular expression y a esto le vamos a aplicar una función que se llama test vale, con el control punto. Es decir, al valor que nos han pasado, ¿vale? Le montamos una expresión regular y le pasamos el test. Ahora, vamos a devolver el estado en función de lo que da el test. Este test, ¿vale? Si la expresión regular que hemos puesto la cumple, ¿vale? Pues entonces la palabra que hemos pasado está dentro de la expresión regular, saltará como true. Si no, pues entonces dará false. Pues entonces tenemos que decirle, si es true, entonces vamos a decirle que forbidden word true. Si no, le diremos que es null. Vale, vamos a probar esto lo tenemos que probar. Vamos a probarlo con el nombre. Vamos a decirle que aquí donde teníamos validators, ahora tenemos que poner form validators, que es el personalizado que hemos hecho nosotros, punto, y tenemos aquí nuestras dos funciones, ¿vale? Tendríamos el not only white space, que controlaría que no nos escriban solo espacios en blanco, y luego tendríamos form validators punto forbidden word, que además le podemos pasar o le tenemos que pasar la palabra prohibida, por ejemplo en este caso sex. Aquí, sex. Esto es así. Vamos a bajar la línea para que lo veáis más claro. Entonces, ¿esto qué haría ahora? Bueno, tenemos que avisar también al usuario, ya que lo hemos hecho, y vamos a decirle que aquí, igual que tengo estos errores, ahora voy a tener que controlar dos más. Vamos a tener que controlar el not only white space, vale, nombre no puede ser solo espacios en blanco, y este es nombre no puede contener palabra sex. Vale, aquí habría que poner forbidden word. Entonces ahora yo podría tener, ahí tengo los caracteres, y además este es obligatorio, no puede ser solo espacios en blanco, y además si yo escribo la palabra sex, vale, fijaros que me dice que no puede contener la palabra sex, y los espacios en blanco, si pusiéramos solo espacios en blanco, aquí tendríamos los espacios en blanco.
Vale, esto sería con pues funciones personalizadas para control de formularios. ¿Vale? Para que quisiéramos alguna restricción, ponerle al formulario alguna restricción personalizada, pues lo podríamos hacer así. ¿Dudas con esto? ¿Todo muy claro? ¿Cuál? ¿El form validators que hemos hecho? Es directamente una clase, la hemos montado como una clase dentro de la parte de validators. Entonces, hemos hecho estáticas las funciones para poder invocarlas llamando a la clase, y entonces formValidators.notOnlyWhiteSpace o .forMWord nos permite llamarlas. Nada, nada. O a partir de ahí es cualquier restricción que queráis hacer, pues la podéis personalizar vosotros con vuestra propia función. ¿Vale? Cualquier cosa que se os ocurra, pues la podéis montar. Y bueno, pues esto era ya replicarlo para... Podríais ponerlo para los diferentes campos, ¿vale? Podríais decirle, oye, mira, pues además del nombre, quiero utilizar también estas personalizadas en lo que son los tipo texto que hemos hecho. Vale, pues la ponemos aquí. Le decimos, además de en la imagen, no quiero que aparezcan campos de estos tampoco. En la categoría tampoco quiero que aparezcan. Vale, y tendríamos que hacer pues lo mismo que hemos hecho en el HTML. Es decir, aquí estos dos campos que hemos hecho, ahora tendríamos que incorporarlo tanto en la categoría ¿vale? Poniendo aquí obviamente categoría y lo mismo con la imagen hemos puesto también este nombre, categoría, el mínimo precio y la imagen está bien. Vale, le decidiríamos lo mismo. Aquí pondríamos imagen y aquí podríamos imagen. Vale, y tendríamos aquí que si ponemos solo espacios en blanco nos saldría y en categoría también. Si aquí además ponemos el checks nos aparecería. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues tendríamos eso por ahí. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es lo mismo hacerlo, aplicarlo para los cosméticos. ¿Vale? Las funciones, como estamos en el mismo proyecto, ya las tenemos. El formValidators es común para los dos, se lo podremos gastar. ¿Vale? Lo que haremos es pues darle un estilo diferente a la parte del texto y ya está. Vale, vamos a la parte de cosméticos detail. Vale, y es un poco el mismo proceso, es decir, campos a los que queremos validar, vale, pues lo mismo. En este caso el nombre, pues le ponemos dos validaciones, validator required. El nombre podríamos ponerle la longitud que quisiéramos. Es un nombre de un cosmético, pues, a lo mejor queremos 40 caracteres. Queremos que el mid length pues a lo mejor sean 2, 3, lo que queramos. Y luego además vamos a decirle que vamos a tener variaciones personalizadas para hacer el not only white space y variaciones personalizadas para una palabra prohibida. Vale, vamos a ponerle ahora por ejemplo
Y pues lo mismo podríamos hacerlo con las imágenes, hacerla obligatoria y hacerle un min length. Y en este caso teníamos también el tipo. Vamos a ponerle a esto, además del min length, vamos a ponerle el form validators. No darle white space, form validators. Punto forbidden word. Vale. Aquí el type, lo mismo. Vale. Y para la marca, pues más de lo mismo. Required, min length, aquí vamos a ponerle marca 2, el tipo podría ser 2, el máximo del tipo vamos a ponerle 20, la marca también 20, por ejemplo. Y ya está. En el precio vamos a poner que no puedan poner mínimos. Requiere datos.min y vamos a ponerle mínimo 0. Ponerle 1 porque el valor mínimo, si no, lo estaríamos regalando, a menos que valgan 1 € los productos. Bueno, sí, depende de lo que vendan. Vale. Bueno, les apañarán si lo regalan. Vale, ahí cada vendedor que se apañe. Vale, pero por lo menos que no pongan negativos y ya está. Ahí podríais hacer un validador personalizado si quisierais que fuera mayor a 0, en vez de poner el valor mínimo como 0, que es el mayor o igual. Podríamos hacer uno que fuera solo el valor, ¿vale? En vez de mayor o igual, ¿vale? Uno que fuera solo mayor. Y ya está. Vale, pues con eso tendríamos la parte... Bueno, de hecho ahora, como tendremos tiempo, podemos hacer lo que queremos. Toca ponerla visualmente cómo queremos ver esos errores. Vale. ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Queréis que probemos algo para diferente o...? Vale, a ver. Esto teníamos... A ver si recuerdo. Estos tenían, si no recuerdo mal, esta es la parte de alert. Había un class validation. No, esto era... Esto de aquí. Esto es esto, display...
Esto creo que era el class, si no me recuerdo mal. Bueno, vamos a ponerlo. A ver, esto es @if, el nombre. Name.invalid y name.dirty o name.touched. Vale, entonces aquí metemos el error y esto es un div class valid is valid. Bueno, aquí podríamos poner, esto era lo de ponerle el valid, pero bueno, esto es el invalid arroba. A ver, aquí quiero poner si name.errors requiere. Bueno, puedo hacerlo al revés. Y aquí le ponemos el nombre obligatorio. Vamos a verlo primero. Este es el de cosméticos. Cosméticos. Esta. Ahí no la hace nada. Esto voy a ponerle el validator. Ahí. Esa clase debería de ser Este era invalid y creador de feedback. el feedback, ¿no? Este es el que saca el... Espera, no lo he puesto ahora. Y para que me ponga en rojo el contorno del input, lo que he puesto es en el propio input, corchete class Pues espera. is_invalid. A ver, lo has hecho. Esto es... Si no recuerdo mal... Aquí has metido el invalid, pero luego el para el otro lo has metido dentro de aquí. No, o es en el, no, el propio input. Exacto, ahí. Pero no, fuera de esa clase, ahora es corchete Ah, vale, para hacer el LNG class, ¿no? class.is_invalid igual a Sí. name.invalid and name.true. Vale, ese. Entonces, le aplicas esta clase cuando me has dicho con el name.touched. Invalid y touched. Esto es con el length o con el punto Con el length. name.invalid. Vale, este es el cuando... Ah, vale, porque aquí mete el is invalid y entonces ahí mete... Espérate, lo que voy a hacer es voy a proteger el... Ahí nos ha metido ya el obligatorio. Voy. En el detail... Quiero hacer el submit. Aquí. Con cosmético.valid.
cosmético punto marco stuchet y eso reto. Vale. Es que si no me está metiendo ahí. Vale, así ahora ya podemos verlo directamente. Vale, entonces con ese estilo lo que hacemos es el bordecito nos lo pone en rojo, vale, cuando el campo, luego cuando lo llenamos ya lo pone normal. Había uno también que además lo ponía en verde, ¿no? Si no, no sé si lo has hecho tú también. Dentro del input cambiar, Has hecho el list valid, ¿no? y con los dos nombres juntos. Class punto list valid punto valid. Este es el que cuando estaba bien, cuando estaba relleno, nos lo ponía a verdecito. ¿Vale? Ahí está. Y eso ya lo podemos hacer, una vez lo tenemos montado, pues ya es simplemente duplicarlo en cada elemento. Esto sería nombres obligatorios. Voy a hacerlo para que no me ocupe tanto. Vale, entonces tendríamos esto por un lado y luego las clases de los. Además tendríamos que ponerle ahora, este es el list required. Luego tendríamos que poner aquí los diferentes que hemos puesto. Que es el max length, el min length, el white space, ¿vale? Esto es 2, 3, 4. Vale, esto es el max length. Nombre máximo, que hemos puesto 40 caracteres. Nombre min length. Mínimo 2 caracteres. Luego tendríamos el required para poner el not only white space. Nombre no puede ser solo espacios en blanco. Y forbidden word. Nombre no puede contener la palabra vale, tendríamos nombres obligatorios, 2 caracteres, y ponemos espacios en blanco, solo espacios en blanco. Si además ponemos la palabra drug, nos aparecería ahí, ¿vale? Y eso sería lo mismo para cada campo, ¿vale? Es decir, controlar, por un lado tendríamos que tener el control del if, que es el que enseña todos los mensajes de error que puede tener el campo, ¿vale? Es decir, dentro de marca podríamos ponerle lo mismo. Ahora lo que pasa es que habría que cambiar la marca esto por brand, esto por marca, y además habría que ponerle esto le hemos dicho a la marca
220. Y tendríamos que poner también las clases, que es lo que da el efecto de el borde y el mensajito o el icono. Y es aquí, tendríamos la clase. Lo mismo en la siguiente, esto es el tipo. Esto está ahí. Y el tipo le hemos dicho que este sí que es igual, 20, vale. Tendríamos luego el precio. Aquí tenemos que cambiarlo, el precio no tiene control de esto. Pero mira, ya que estoy en el precio, vamos a hacer la que hemos dicho de hacer el vamos a hacer la de mínimo, a ver cómo sería. Vale, vamos a hacer un form validator en el que vamos a tener una función min value. Este lo que nos van a pasar es un valor mínimo, value, y será de tipo number. Esto va a devolver un validator errors o nulo. Vale, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues comprobar si el valor que nos están pasando, vale, igual que hacíamos aquí, pues tenemos que comprobar si el valor que me pasan el valor que está midiendo el usuario es, queremos un mínimo, vale, entonces si el valor que pone el usuario es menor que el valor que tenemos, vale, lo que tenemos que hacer es min value igual a else return no. Esto es el control porque no he hecho me falta hacer el return, el control, con control, ahí, aquí, ahora sí, me falta una ya. Vale, es decir, la primera es la que invoca el valor cuando lo invoquemos, la segunda es la que tiene el for control para hacer el control del valor. Entonces, si nos pasan un valor, lo comprobamos con el que está rellenando el usuario y el que ha rellenado el usuario es menor que el que nosotros hemos establecido como mínimo, ¿vale? Pues entonces le diremos que hemos sobrepasado ese valor. Si no, pues devolvemos el nulo. Entonces ahora podríamos decirle que en vez de utilizar el validators.min, podemos hacer el form validators.min value. La diferencia, mira, como estos tenían dos valores. Ah, no, era el otro que tenía dos valores numéricos. Bueno, la diferencia ahora la veremos. Es
Vale, aquí vamos a decirle que vamos a tener un error que va a ser un invalue. Y el precio mínimo no puede ser 0 o inferior. Negativo. Esto sería precio. Aleatorio. Y aquí tendríamos el price. ¿Qué me queda en la parte de la imagen? Ah, bueno, faltan la parte del input. Vale, esto por aquí. Cogerlo de texto otra vez, aquí. Y en este caso es la imagen. Lo único que no tenemos es max length en la imagen. Mínimo 7 caracteres. El tipo no puede ser solo espacios en blanco. Mira, con las imágenes lo que sí podemos hacer, aunque no podemos hacer lo otro, o no quiero enseñaros lo otro porque es más tedioso, podemos especificar, ¿vale? Por ejemplo, con una regular expression fichero, ¿vale? O el tipo de ficheros que podemos gestionar. Por ejemplo, imaginaros que vamos a hacerlo por aquí. Es muy parecida a la que hemos hecho de la palabra. Lo que pasa es que ahora en vez de la palabra, para hacerlo más fácil, vamos a decirle que nos van a pasar por aquí un regex. Nos van a pasar la expresión regular. Y esa expresión regular es la que directamente vamos a trabajar por aquí. Entonces le diremos que ya nos van a pasar directamente el regex. Vale, vamos a decirle forbidden ex allowed extension. Vale, vamos a decirle que haga el testeo de que lo que pasa es que haremos la lógica a la inversa. Y si no, esto. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a decirle que cuando nos pasen la imagen, además pasaremos una función que va a ser forMvalidators punto allowed extension. Vale, y aquí le vamos a pasar un new regex. Vale, y le podemos decir esto que sea por ejemplo punto jpg o esto lo puedo hacer con las barras punto jpg o punto png o
Bueno, vamos a probar estas de momento, luego seguimos haciendo. Vale, entonces esto lo que estamos diciéndole es, oye, permíteme las siguientes extensiones. Vale, esto lo que pasa es que le voy a poner que esto era con dólar. No. A ver si me deja así, si no tendremos que hacerlo de otra manera. Bueno, esto significa que en la imagen nosotros ahora podríamos poner aquí J. Bueno, no. Al terminar no debería pasar. ¿Veis por qué no la ha cogido? Creo que es porque en los dólares no le ha gustado. El dólar representa el final de la cadena. No le está pasando nada. Vamos a hacerlo solo con una y luego metemos ya el oro. Esto es... Bueno, ahora sí que tengo una sola, así que puedo poner el dólar. Este cosmético, ¿no? Vale, mira. Me estoy diciendo que le pase el JPG. Hacemos el testeo de lo que nos han pasado. Lo están rellenando con ese texto. No, porque lo que quiero es que cuando obligarle a que escriban ese texto. Es lo contrario de la prohibida. ¿Sabes? La prohibida lo que hace es, hacemos la prueba del texto, ¿vale? Y luego le pasamos o sea, luego comprobamos si lo cumple, ¿vale? Es decir, si cumple que encuentra la palabra prohibida es cuando sale. Pero ahora deberíamos... Por eso, como no la cumple, queda aquí. Por eso sale bien. Creo. No, pero si no la... O sea, si la cumple es porque lo encuentra. Si no la encuentra, ¿vale? Sale false. Si sale false, debería salir por aquí. Mira. Vale, ahora mismo está en false. ¿Has visto? Escribo JPG y ahora la he encontrado en true. ¿Lo ves? Ahora debería dar el nulo. Es decir, ahora se supone que ahora estamos en todo en true. Pero la envío y ¿ves que lo detecta? Está en true, está detectando el... Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar el valor del formulario cuando lo lanzamos.
controls, estamos en la imagen. ¿Veis? Es que no tiene, ahí no tiene errores. Si yo ahora pongo esto, bueno, claro, porque el error no he puesto el, me estoy guiando por esto, y en el HTML tenemos este, y esto tiene que ser hello web extension. Y aquí habría que ponerle extensión. Vale. Es decir, si yo envío, ¿vale? Controls, en imagen, errors, tal for bien, aunque el otro está en false. Ya hemos pasado aquí. Imagen. Hostia, ¿dónde lo he puesto? ¿A que no le he invocado a ninguno? Sí, está aquí. Ah, no lo vi. Da igual, quito el ignore case, pero... Tío, este se está parando. A ver. Vale, yo pongo lo que sea. Muy bien. Ahora pío. Porque sigue lanzando este mensajero. Ah, coño, esto es porque he puesto aquí el Forbidden Word. La madre que me parió. Sí. Es que... Ahora sí. Vale, tipo solo puede ser JPG. Si ahora ponemos JPG. Ahora debería haber cambiado y no me la he encontrado. ¿Por qué no la he encontrado? Controls, imagen. La imagen debería ser válida, pero ¿por qué no la da como válida? Porque la imagen ahora... Si no tiene errores, porque está mandándola como que es inválida. Qué misterio. O sea, sí que lo es que la cuestión es que sí que la detecta. Es decir, yo pongo un nombre, el que sea. Pues ha puesto todos los campos. Se ha vuelto loco esto. Porque pone que está bien si está mal.
Se está volviendo chalado esto, ¿eh? Se ha vuelto loco lo de los estilos. No sé por qué. Con la validación. Que esto lo hemos controlado aquí. Esta solo la he puesto aquí. Está dentro del array. Vale, de variaciones. Y aquí estamos pasando bien. Es decir, mientras sea falsa lo devolveremos, pero cuando sea true, que esté bien el texto puesto, pues entonces devolvemos el nulo. No sé qué leches está pasando, pero bueno. Vale, la idea de la lógica la entendéis, por lo menos lo de los ficheros, el poder especificarle el fichero que queréis. A ver, si fuera bien, vale, no sé por qué no está yendo bien. Podéis pasarle varios ficheros, es decir, podéis ponerle esto JPG o PNG, por ejemplo. Podríamos decirle en imagen. Lo que pasa es que hay muchas imágenes, muchas webs dinámicas, por eso también hay que tener cuidado con eso. Porque hay muchas que no ponen la extensión directamente, ya directamente es una web dinámica que tiene la URL enlazada. Entonces ya lo de la extensión es más antiguo. Pero bueno, la cuestión es esa, que ahora mismo estaría en true con JPG, ahora estaría en false, pero cuando yo pongo el PNG otra vez me lo detecta, ¿lo veis? Bueno, pues eso. Bueno, pues eso, si le damos a enviar, pero este no debería ahora detectarlo como error y lo detectar como error. Y antes se ha rayado por poner el autocompletar este. No, es que... Hostia, qué rayada, mira. Ah, esto tiene que ser que tengo los datos puestos. Sí, 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 eso te iba a decir. O sea, tiene toda la pinta esa. De que está puesto en algún campo. Aquí, mira, aquí. Sí, coño, claro, que el class que hemos hecho... Vale, es en todos los class, que no me he dado cuenta. Cada class que hemos hecho no le he cambiado los nombres. Ahora, ya está. Vale. Digo, me estaba volviendo loco. Ya está. Vale, porque esto es aplicado a al propio elemento. Si no, lo que estamos haciendo es lo que nos estaba pasando, que solo cuando el nombre estaba verificado nos hacía los cambios, porque era ese form control el que estaba controlando. Otra vez, una tontería y te vuelves loco. Que es la parte mala de estas cosas, porque es de copiar y pegar. Me he dejado algo abierto, 64. Aquí, que le he puesto se han fusionado el type y el place. Vale, ahora sí. Entonces ahora sí que podría poner aquí. Esto me debería dar así, pero si lo pongo ahora sí, joder. Fíjate una chorrada lo que puede costarme. Vale. ¿Vale? Entonces con eso tendríais pues ya todos los tipos de fichero que quisierais poner aquí. Lo que os digo es eso, que tengáis en cuenta que hoy en día muchas imágenes, ¿vale? Cuando buscáis imágenes, vamos a buscar.
Esta, por ejemplo, la primera, mira, la primera ya la hemos encontrado. ¿Lo veis? Que no acaba con la extensión. La extensión la tiene por aquí, pero luego hay una petición detrás con toda la parte de elementos opcionales. ¿Vale? La petición al final es una query con el tamaño que va a devolver la imagen, con los diferentes parámetros que le está pasando. Entonces fijaros que esta URL, por ejemplo, no podríamos utilizarla en esa web. A ver, lo lógico es que luego esto lo tuviéramos en un servidor y en ese servidor controlaríamos exactamente cómo mandamos las imágenes, ¿vale? Entonces, con lo que quiero que os quedéis es con que, bueno, pues forma de restringir tipos de ficheros o tipos de datos o lo que queráis, ¿vale? Pero eso, que tenéis control total sobre lo que queráis hacer desde la parte de validaciones, ¿vale? Para poder hacer cualquier validación personalizada que se os ocurra, ¿vale? Es al final lo importante de todo esto. Pues al final, ¿de qué se trataba la sesión de hoy y el practicar con estos ejercicios? Pues de eso. Lo primero, ver diferentes formas de visualizar las validaciones. Lo segundo, que controlarais o interiorizarais la parte de validaciones dentro del formulario, ¿vale? El cómo trabajar con el array de validaciones, las diferentes validaciones que nos ofrece la clase de validator de Angular, y luego la posibilidad de controlar nosotros manualmente validaciones propias, ¿vale? Con la parte de crear la clase. Lo otro sería la parte visual, ¿vale? Es decir, hemos visto dos ejemplos. Ya os dije que no son los únicos, que podéis buscar por ahí diferentes tipos de control de formularios, y al final cada uno es un poco lo que le guste. Pero bueno, que sepáis eso, sepáis trabajar con los estilos pues que nos ofrece Bootstrap, que nos ofrece Angular, o cualquier otro framework que veáis por ahí, o incluso trabajando vosotros desde el CSS para darle el estilo propio que queréis a vuestro formulario. Al final se trata de esto, de cómo queréis que se vean esos datos cuando le deis información al usuario de lo que está haciendo, porque al final todo esto es para lo mismo, es para que el usuario cuando esté rellenando sepa lo que tiene que rellenar, ¿vale? Ya sea por aquí, ya sea por aquí. Al final nos ha quedado muy parecido con lo que hemos puesto los dos con esto. Voy a cambiar el que hemos hecho de juguetes para que tenga el fondo, aunque sea juguete detail HTML. Voy a ponerle aunque sea el alert. Tenemos el alert. Alert por alert así ya no son tan iguales. Vale, entonces eso, para bueno, para que pudierais personalizar esos mensajes de error de una u otra manera. ¿Vale? ¿Dudas con la clase de hoy? Con la sesión de hoy. Creo que ha sido bastante repetitiva al final, quizás un poco de mi parte, el tema de lo de importar la clase de datos, pero bueno, creo que tiene solución. Al final es un objeto más de Angular y hacer. Sí, a ver, es un objeto. Al final es trabajar a la hora de trabajar con los validators. Dices el personalizado, ¿no? Sí, exacto. Sí, Pues eso, utilizarlo. es trabajar con las validaciones, ¿vale? El pensar que todo depende si vais a necesitar un parámetro o no para la función que queréis hacer, la que tenéis pensada, ¿vale? Entonces, si necesitáis un parámetro, tenéis que hacerla
recogiendo el parámetro y luego rellamáis a una función con el form control. Si no, como es en el caso del not only white space, pues directamente cogéis el form control en la función y ya está. ¿Vale? Es la única diferencia, si vais a utilizar parámetros o no. Y luego dentro es lo que queráis hacer, lo que queráis comprobar, y ya está. ¿Vale? Al final es lógica de programación de qué quiero conseguir, qué quiero prohibirle al usuario o permitirle al usuario hacer en ese campo input. ¿Vale? Entonces ahí montas la lógica y ya está. ¿Vale? Entonces, si no hay más dudas, los formularios, ¿vale? O sea, los abandonamos, pero no los abandonamos, me refiero. Ahora vamos a pasar a otra parte. Es que como esto es tan repetitivo, por eso hago siempre 2 ejercicios para que son suficientes, más que suficientes, porque ya una vez cogéis la mecánica, luego el resto es todo muy repetitivo. Entonces me parece muy aburrido el seguir haciendo más ejemplos de esto y eso. Entonces, si os parece, ¿vale? En la siguiente sesión lo que haremos es meternos ya en la biblioteca RxJS. Esto es la biblioteca de programación reactiva. ¿Vale? Entonces, ¿os acordáis al principio cuando os hablaba de las peticiones a API? Que os decía, las peticiones a API de momento las vamos a trabajar con que devuelven siempre los datos. Vale, a ver, te abro el servicio y os lo enseño. ¿Vale? Cuando decíamos, pondremos siempre lo mismo en lo que devuelve la API, ¿vale? Que era lo que devolvía esta función get, que lo que devolvemos nosotros dentro del observable. Siempre hemos trabajado con que esto era lo mismo, ¿no? Y trabajábamos con observable, que decíamos que venía de la biblioteca RxJS, tal cual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un poco más en profundidad esa biblioteca RxJS, de tal manera que vamos a ver pues en profundidad qué es un observable, vamos a entender un poco más qué es un observer, veremos lo que son operadores y entonces aprenderemos a utilizar precisamente esos operadores para hacer funciones. Una de las funciones, entre ellas, será mapear, que es precisamente eso que estamos hablando, que es la información que viene de la API. Podré mapearla o filtrarla de alguna manera para que poder devolver algo diferente a lo que me llega de la API, ¿vale? Es decir, yo ya no tengo que pasar exactamente la misma información que me llega a la API si yo no la voy a trabajar aquí, ¿vale? Es decir, si yo lo que voy a trabajar solo es una porción de esa información de la API, puedo mapearla para trabajar con esa porción. O incluso veremos cómo podemos modificar esa respuesta de la API a nuestra conveniencia para darle el tipo de datos exacto que nosotros queramos utilizar, incluso añadiendo campos, incluso vemos cómo podemos juntar varias peticiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es un poco bueno, está bastante chulo, ya lo veréis, y es bastante, pues, dime. Con esto que se presente se optimiza mejor la aplicación. Claro, Los recursos puede ser. exacto, en vez de estar trabajando con objetos más pesados, con toda la información y todo, pues ya trabajas ajustándote a los datos que vas a trabajar o que vas a utilizar. O si son APIs que a lo mejor tienen la información muy rebuscada o lo que sea, pues directamente trabajas solo con lo que necesitas. También veremos esto en el caso del filtro, los mapeos, pero hay otros que te controlan la respuesta o el tiempo de respuesta a la petición. Si la petición tarda tantos segundos, si quiero volver a hacer otra petición o esperar, veremos hacer peticiones, por ejemplo, de búsqueda a una API. Pues entonces en vez de buscar seguido, esperamos a que el usuario haya escrito para enviar peticiones. Haremos, bueno, ya te digo, trabajaremos bastantes elementos
para, bueno, para ver la biblioteca RxJS un poco en profundidad. Muchas funcionalidades, veremos funcionalidades del día a día con la biblioteca RxJS. Sí que es verdad que con las llegadas de las signals, la biblioteca se ha quedado un poco paralela, ¿vale? Es como que hay funcionalidad de las signals se ha cogido la idea de la biblioteca RxJS, pero bueno, siguen conviviendo, hay muchas funciones y eso que siguen conviviendo con ella. Entonces veremos un poco una serie de ejemplos. Y al final, el final de la evaluación, o la idea de esta evaluación, es integrar lo que es el CRUD completo API, ¿vale? Con funcionalidades de RxJS. Entonces, bueno, eso. Ahora viene un poco una parte de teoría en la que iremos viendo diferentes conceptos de RxJS con ejemplos prácticos y eso. Y luego al final ya volveremos otra vez a los ejercicios, en los que ya serán los ejercicios planteados para examen, que ya serán los que tiene integrada la parte de CRUD con la parte de RxJS. ¿Vale? Es que parece que no, pero si lo pensáis, realmente, mira, vamos a ver, según el calendario, nos quedan. Ahora estamos aquí. Lunes que viene no tenemos sesión, con lo cual nos queda el 1, 2, 3, 4. Esta tengo que hablar con Lorenzo, porque no sé si hay sesión o no. No sé si hay puesto el 22 como clase o como no. Pero bueno, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pues eso. Pues, vale. Bueno, pues tenemos esas 5. Luego a la vuelta tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y esta semana es el examen. Nos quedan 11 sesiones, que no son tantas. ¿Sabes? Entonces, pues eso. Ahora es RxJS, nos va a durar varias sesiones. Y yo creo que estaremos más o menos por aquí. Igual con esta os planteo ejercicios ya de cara a la vuelta de Navidad, para que practiquéis. Y a la vuelta de Navidad ya hacer ejercicios. Pero bueno, sobre la marcha, que no quiero. Lo que pasa es que como estábamos ahí con tiempo, digo, pues vamos a hacer un repaso un poco de eso. ¿Vale? ¿Qué os está pareciendo ya que estamos así? La parte esta de la segunda evaluación con el CRUD y tal, ¿os resulta mucho más difícil o no? ¿Va bien? A ver si siento mecánico. Creo que escoger y propiedad es repetitivo. Al menos los formularios. Sí, la parte de los formularios es eso es muy. Al final lo que tenéis que practicar, que es lo que os he dicho, es la parte de diseño, que es la parte que siempre soléis llevar más floja. La parte de, pues eso. Por eso os digo siempre coger y la parte visual hacerla diferente. Probar a hacer eso con cards, con columnas, con filas, pues eso. A intentar montar la información siempre de maneras diferentes. No no cojáis el vicio de hacer siempre la misma card con el mismo estilo, ¿vale? Y probar cosas nuevas. No tengáis miedo a probar cosas nuevas, ¿vale? Porque eso siempre ayuda. Y eso porque al final yo en el examen ya sabéis que os pondré un aspecto visual de la API y entonces eso tendréis que replicarlo. Entonces esa parte, pues esa la que soléis flojear más. Además porque no es la parte menos mecánica, ¿vale? Así como el resto sí que es más mecánico, pues esa parte visual, o lo mismo con los formularios, pues igual que hemos hecho dos ejemplos totalmente diferentes, ¿vale? Bueno, totalmente diferentes tampoco son totalmente, pero dos ejemplos, pues este tenía todas filas, pero aquí en la parte de los cosméticos ya trabajamos con las filas y las columnas para poner los datos, tal cual. Pues lo mismo con el visualizador, ¿vale? Pues eso, que probéis hacer cosas diferentes, ¿vale? Igual con el ejemplo que hicimos del modal, de poner el modal en el formulario con el modal y eso. Pues eso, un poco. Sobre todo para vosotros, para ir cogiendo soltura con todo esto. ¿Vale?
Vale, pues eso. Pues entonces lo dejamos aquí y el miércoles, como os digo, empezamos con la biblioteca RxJS, ¿vale? Os enseño cosas nuevas. Venga, os veo el miércoles, chicos. Cuidados. Hasta luego. Buenas noches.